Llegó otra vez un día hermoso de parte del Señor y esperamos que el Señor en esta tarde pues nos bendiga, nos ayude, y Él conoce nuestro corazón. Cada ser humano pasa diferentes cosas en su vida. No sé cómo estás en esta tarde tú, hermana, amigo, pero tenlo por cierto, tener un encuentro con Dios es tener una bendición del Señor. Y sus bendiciones del Señor son exactamente lo que tú necesitas para ti. Esa es su bendición del Señor. ¿Por qué? Porque Él quiere justamente ayudarnos en lo que nosotros necesitamos. Gloria a Dios. Vamos en esta tarde a orar a nuestro Padre Celestial. Vamos a rogarle con todo el corazón que sea un culto, una reunión muy hermosa. Que su presencia esté con nosotros. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta tarde, Señor, por esta reunión. Te agradecemos con todas las fuerzas de nuestro corazón, Señor, que nos das esta bella oportunidad de glorificar tu nombre, de reconocerte como nuestro Señor, nuestro Dios, como que tú tienes la vida y una vida muy bonita, Señor. Ayúdanos a vivir en esa vida hermosa que tú has preparado para tus hijos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahora a escuchar a los hermanos cantar a Jesús. Gloria a Dios. Les saludamos en el nombre de Jesús. Vamos a entonar la alabanza que dice: ven Espíritu, ven. Purifícame y
quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Purifícame, que te quiero conocer. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro a los Romanos, en el capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Abra sus Biblias en este libro bonito de Romanos, capítulo 6. El versículo 15. Dice así: 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, porque vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Nosotros vamos a suplicarle a Cristo Jesús que nos permita en esta tarde cantarle en esta santidad, en esa santificación, en esa libertad a la cual hemos sido llamados por el Señor. Y es una libertad completa, perfecta, gracias a Jesús. No es a medias, es totalmente completa y perfecta, eficaz. Gloria a Dios. Vamos a escuchar a nuestros hermanos cantarle al Señor en esta tarde bellas alabanzas para Jesús. Adelante, por favor. Gloria a Dios. El motivo de este culto es adorar a nuestro Dios, darle toda la gloria a Él, toda la gloria, la honra a Él. Y queremos estar tomados de su mano de Él, no soltarnos, porque si nos soltamos, ¿qué nos puede pasar? Pero vamos a tomarnos de la mano de Jesucristo siempre y Él no nos va a dejar y nos va a ir muy bien. Vamos a cantar la alabanza tomado de la mano. Jesús te dice amigo,
nuestro diario vivir tiene que ser tomado de la mano de Dios. Ahora no podemos caminar de otro modo. En nuestra vida práctica, cuando uno es papá y tiene sus hijos, y cuando son pequeños, uno, por ejemplo, se va para la ciudad, y como las ciudades siempre son con mucha gente, con muchos peligros, especialmente para los niños, entonces, ¿qué hace el papá? El papá toma al niño de su mano, y con el niño se va por todo sitio, por todo lugar donde tengan que ir a visitar, comprar, etcétera, comer. El papá lo lleva a su hijito de la mano. A veces el niño dice, suéltame, yo puedo caminar solo. Y si el papá lo suelta, pues hay que estar a la expectativa, ahí mirando. Y si vemos que hay un peligro, no, ven acá. Y le cogemos de la mano y lo llevamos de la mano. Este canto yo creo que es muy apropiado para que usted y yo podamos decir gloria a Dios. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a vivir tomado de la mano de Jesús. Gloria a Dios. Y lo que nosotros hemos leído en esta tarde, aquí hay una pregunta de este modo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? En la ley de Dios, en la ley de Moisés, el pecado era castigado inmediatamente. No es como ahora. En la ley de Moisés, si alguna persona lo encontraban en el mismo acto del pecado, inmediatamente lo mataban. Ese mismo día lo iban a juicio y lo sacaban fuera de la ciudad y ahí lo apedreaban y ahí la persona moría. Todo pecado se pagaba con la muerte. Y entraban a un proceso judicial, por supuesto, ¿no? Los ancianos se reunían, los sacerdotes, y le hacían un juicio a la persona y se ameritaba muerte inmediatamente. Y aquí en la Biblia encontramos muchos pecados, muchos ahí, en el Antiguo Testamento, muchos pecados que están estipulados claramente. Tal persona hizo, muera irremisiblemente. La persona hizo esto, muera irremisiblemente. Y así, inmediatamente. Entonces, la gente, pues en cierto modo tenía temor, ¿no? Decía, se abstenían, ¿no? Era tal podemos decir, el temor y el miedo que tenían de cometer pecados porque vendría inmediatamente la muerte, ¿no? Inmediatamente la muerte. Entonces, pero eso solamente era para el pueblo de Israel, más el mundo gentil, el mundo pagano, vivían terrible, era civilizaciones aberrantes en pecados, en idolatrías, terrible. Habían religiones cananeas en cuanto a por ejemplo, adorar a esos ídolos. La misma forma de ellos era, por ejemplo, adorarles quemando niños. Quemando niños. Se lo metían a los niños y lo ofrecían como holocaustos a esas idolatrías terribles. Entonces, en esta tarde, nosotros vamos a ver esta pregunta, ¿no? ¿Vamos a seguir pecando ahora que estamos en el tiempo de la gracia? ¿Por qué? Porque ahora usted se da cuenta, en el mundo hay millones de seres humanos y todos viven conforme consideran y no pasa nada. Hay ciertos pecados que la justicia humana lo penaliza, ¿no? Por ejemplo, el robo, el asesinato, y hay varias cosas, estafas, coimas, hay varias, pero hay otras que nada, no hay ley para esas cosas. Por ejemplo, el adulterio. ¿Cuándo has visto que a un adúltero lo meten a la cárcel 20 años? No, porque no hay ese tipo de leyes, pero en la ley de Dios sí. Por ejemplo, en la ley de Dios era, por ejemplo, el homosexualismo, el lesbianismo, inmediatamente lo mataban a esas personas. ¿Con qué fin? Con el fin de que no se propague más, ¿no? Entonces, hay pecados en la Biblia que inmediatamente es el juicio directo. Y esas mismas formas en la actualidad no hay. Entonces, por eso que hay hombres que tienen 10 mujeres, para ellos no hay ningún problema, son victoriosos, dicen. Se sienten conquistadores con tener varias mujeres. Y por eso que el homosexualismo, el lesbianismo avanza en el mundo a pasos agigantados, ¿no? Y así hay varios crímenes que la justicia humana no les pone la mano. ¿Por qué? Porque no están estipulados, ¿no? Entonces, hay un tiempo en el Antiguo Testamento que se llama el tiempo de jubileo.
Es un tiempo que ocurre cada 50 años. Está en la ley de Moisés. Cada 50 años. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Cuando llegaban los 50 años, donde se cumplía el tiempo del año se llama año del jubileo. Entonces, el jubileo era una devolución. Era una devolución de todo aquello que alguien había prestado. Por ejemplo, yo le debía a alguien 5,000 soles. En el tiempo del jubileo, esa persona me perdonaba por la ley del jubileo. Supongamos que por alguna razón yo había alquilado o dejado a mis hijos ser esclavos de otra persona, por algunas razones, ¿no? Entonces, en el tiempo del jubileo, mis hijos yo los recuperaba por la bondad del jubileo. Por ejemplo, si yo por algunas causas había empeñado mis terrenos, en el año del jubileo, la persona que lo tenía empeñado, aunque yo no le haya pagado, esa persona me tenía que devolver mis terrenos. Es el año del jubileo, es el año de la devolución, de la recuperación, de la libertad. Otra cosa, por ejemplo, si yo por algunas razones de repente yo no podía vivir, muy pobre era, entonces yo me alquilaba y me iba a uno de los hermanos del pueblo de Israel y le decía, pues yo vengo aquí con toda mi familia y queremos trabajar para ti y nos sometemos como esclavos, algo por ahí como esclavos, ¿no? Entonces, cuando llegaba el tiempo del jubileo, esa persona que habíamos hecho un arreglo que yo voy a ser su sirviente, entonces yo tenía que recuperar mi libertad. Yo, mi esposa y todos mis hijos, yo tenía que recuperar mi libertad. Y si yo a esa persona yo le debía alguna cuenta, esa persona me perdonaba la cuenta. Eso se hacía en toda la nación de Israel. Cada 50 años. Cada 50 años. El tiempo de la gracia es como el tiempo del jubileo. La autoridad de Dios, la severidad de Dios, el castigo de Dios, la santidad de Dios no ha cambiado en absoluto. Es el mismo Dios de la eternidad y el mismo Dios del futuro. No hay ningún cambio en sus leyes, sino que así como el tiempo del jubileo, que era un solo año, el año 50, ese año era la oportunidad de libertad, era la oportunidad de recuperar lo que yo había empeñado, era la oportunidad del perdón de cuentas y de muchas cosas, inclusive de animales. Si yo a alguien le había dado mis animales, caballos, bueyes, empeñado por alguna cuenta, el año del jubileo me lo devolvían a mis animales. Entonces es un año de bendición, es un año de alegría, es un año de contentamiento, porque ¿quién no se va a contentar cuando a uno le perdonan las cuentas, le devuelven sus terrenos, le devuelven sus casas, le devuelven todo lo que puede haber empeñado? ¿Cómo no va a ser de alegría? Entonces el año del jubileo era una bendición. Ahora en este tiempo, acá lo que nosotros hemos leído dice, porque estamos en la gracia, estamos en el tiempo de la gracia, que es semejante o casi igual que el año del jubileo. Desde que Jesús vino hasta la actualidad, todo ese tiempo, desde que Jesús predicó su palabra allá en Jerusalén, cuando él decía, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el tiempo de la gracia de Dios. Ese es el tiempo de la gracia de Dios. Va a tener su fin también. El año del jubileo tenía su inicio y su fin. El tiempo de la gracia también va a tener, ya tiene su inicio, es con Cristo Jesús. ¿Cuándo va a terminar? Cuando Jesús diga hasta acá nomás. ¿Cuándo será eso? No lo sé, si no ya le dijéramos, no lo sé, pero tiene un tiempo de finalización. Él ya sabe cuándo va a ser, ahí lo va a terminar. Y en este tiempo es el año donde usted puede recuperar su libertad. Dirá usted, yo no soy esclavo de nadie. Usted es esclavo de su propio pecado. Todos nosotros hemos sido esclavos de nuestros propios pecados. Cuando viene Jesús a nuestro corazón, Él nos liberta del pecado. Hemos sido nosotros bendecidos. ¿Por qué? No teníamos a veces, por causa de la vida que llevábamos, no éramos felices. Entonces cuando Cristo viene, nos da felicidad. Muchas veces nosotros hemos tenido una conciencia que nos remordía por los actos malos que hemos hecho.
Pero ahora tenemos una conciencia tranquila, gloria a Dios. ¿Cuándo dicen amén? Alguien ha sido esclavo de la borrachera y tenía muchos problemas, causando problemas a su familia, tristezas a sus esposas, a sus hijos. Pero cuando Cristo viene al corazón de la persona, se acaba ese vicio, se termina ese vicio. Y ahora ya es una persona nueva. Ya no es la persona que causa daño, ni causa tristeza ni a su esposa, ni a sus hijos, ni a su familia. Es el año de la recuperación de la felicidad. Es el año de la recuperación de la santidad. Es el año de la recuperación de la libertad del pecado a la vida de Cristo. Es el tiempo de la gracia. Si tú eres un hijo de Dios, has entregado tu vida para Cristo, pues sé feliz. Sé feliz. ¿No te das cuenta que hemos cambiado? ¿Te das cuenta que somos diferentes? Algunas personas, no hay modo de demostrar nuestro amor al Señor, nuestra gratitud a Dios, porque Él nos ha cambiado nuestra vida. Pero el hecho de que estemos en el tiempo de la gracia, no tenemos ningún permiso para pecar. No nos vayamos a equivocar pensando, es el tiempo de la gratuidad, es el tiempo del jubileo, es el año de la gracia del Señor. Él nos perdona todos nuestros pecados, así que a pecar se ha dicho, porque Él va a perdonar todos nuestros pecados. No es así. La Biblia dice, de ninguna manera. Así que seamos sabios, seamos entendidos y vivamos en esa libertad de Jesús. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice así: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora que somos libres, ahora que Dios nos ha cambiado nuestra vida. Antes hemos estado personas muy complicadas, hemos sido una vida que no era, ni alegría nos traía el corazón. Pero ahora nos damos cuenta que somos diferentes. Gloria a Dios. ¿Para qué volver a esa vida? Ahí el Señor nos da el consejo: considérense muertos. Considérense muertos al pecado. Ya no vayamos a esa vida que nos mantuvo prisioneros. Vicios, pecados, sentimientos, emociones, cuántas cosas. Y ahora que estamos libres, hay que considerarnos muertos al pecado. Si alguien me dice, oye, échale un parcito, no, estoy muerto, gloria a Dios. Estoy muerto para el pecado, estoy muerto para la bebida, estoy muerto para la borrachera. Ahora estoy vivo para mi Señor. Gloria a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, una de las cosas con las cuales vamos a permanecer fieles al Señor y limpios va a ser considerándonos muertos. No se olvide, es el consejo del Señor. Y la otra parte es vivos para Dios. Amén. Vivos para Dios. Usted y yo tenemos que considerarnos vivos para Dios. El 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ese es muy importante. Que no reine el pecado en nosotros. Cuando alguien reina es porque ordena, porque manda. Entonces, el pecado antes nos mandaba, nos ordenaba. Anda, toma cerveza, emborráchate y pierde el sentido. Y el ser humano, ahí lo vemos, borracho sin sentido, a veces vomitando en su propio cuerpo, porque estaba súper esclavo del vicio de la borrachera. Pero ahora ya no nos va a mandar eso, ya no va a reinar eso. Ahora ya no me va a mandar, no me va a obedecer. Perdón, no lo voy a obedecer yo ya a ese vicio, a ese pecado. Ahora voy a triunfar en el nombre de Jesús. Ahora voy a triunfar en el nombre de Jesús. Y más abajito dice, y que no presentemos nuestros miembros para el pecado. Que no presentemos nuestros miembros para el pecado. Por ejemplo, el borrachito, o sea, los miembros son nuestros cuerpos, ¿verdad? Uno que tiene la costumbre de las bebidas, sea una persona con corbata, un hombre, un profesional, un abogado, no yo qué sé, pero es un borracho, le gusta la bebida alcohólica. Entonces, en primer lugar, su mente lo llama para la borrachera. En el corazón tiene deseos de estar con los amigos y emborracharse. Entonces, esos miembros no hay que presentarlos para el pecado. Otro, nuestras manos.
¿Con qué se agarra la cerveza y los vasos? Con las manos. Estas manos que ya no cojan eso. Y así sucesivamente. Ninguno de nuestros miembros de nuestro cuerpo lo presentemos para que se origine el pecado. Por el contrario, ahora presentemos nuestros cuerpos, nuestros miembros de nuestro cuerpo, para alabar al Señor, para glorificar al Señor todos los días hasta que Cristo venga a llevarnos. Nuestros hermanos, para cantarnos una alabanza más para el Señor. Por ejemplo, nuestros hermanos le cantan a Jesús sus preciosas alabanzas. Antes le cantamos al mundo, le cantamos canciones que no tienen ni sentido, pero ahora le cantamos a nuestro Dios canciones hermosas que nos alegran a nosotros y también alegran a ustedes y por supuesto alegramos el corazón de Dios. Adelante, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a entonar la alabanza que dice: con mi Dios.
Él es mi libertador. Gloria a Dios. Eso es lo que ha hecho el Señor en nuestra vida. Aleluya. Gloria a Dios. Así como estaba mencionando sobre el año del jubileo. Escuchen estas palabras. Dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Antes le obedecíamos al pecado, ahora ya no. Antes Él ordenaba, Él mandaba, nos tenía esclavizados. Y como esclavizados y como esclavos del pecado, hacíamos lo que Él quiere. Ahora ya no. Gloria a Dios. Ahora somos libres. Escuchen esta palabra. El 18 dice: y libertado del pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y libertado del pecado. Como las hermanas estaban cantando sobre la libertad. Sobre la libertad que Dios nos da a nosotros. Usted se puede imaginar en el tiempo del año del jubileo, de repente yo con mi familia, años, no sé, 10, 15 años, sirviéndole a nuestro prójimo, por supuesto, pero como esclavos, no teniendo mi libertad, no teniendo mi propia vida, sino sometido a esa persona a quien yo me esclavicé. Y que llegue el año del jubileo y yo sea libre, mi esposa, mis hijos, mis ganados, mis terrenos, mis casas me son devueltas, y otra vez yo empiezo a hacer mi vida con mi familia, me reúno con mi familia a la hora que yo considero, como lo que yo considero, trabajo con mis hijos, trabajo con mi familia, siembro mis terrenos y todo lo hago bajo la libertad. Qué hermosa vida, ¿no le parece? Sin que estar sometido. Levántate, anda para allá, haga aquello, come acá, come allá, no comas esto. Terrible ser esclavo. Pero ser libre es un maravilloso don del Señor. Y aquí el Señor dice estas palabras: y libertado del pecado. Ahora somos libres del pecado. Gloria a Dios. Antes estábamos haciendo lo que Él mandaba. Ahora ya no le obedecemos. Gloria a Dios. Luego dice: hablo como humano, porque vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad han presentado vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, de ahora en adelante, nosotros vamos a ser muy cuidadosos con nuestra vida espiritual. Yo le animo a todos los hermanos que están escuchándonos ahí. Aunque usted tenga 30 años, 20 años, aunque tenga usted 40 años en el Evangelio, usted tiene que ser cuidadoso con la libertad que el Señor le ha brindado. Usted tiene que ser una persona, como dice la Biblia, que cuidemos una salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Hay que cuidarlo. Hay que estar al tanto, alerta. Hay que estar vigilantes, como dice la Biblia, para no pecar contra el Señor. Y hay que mantenernos en este estado que el Señor nos ha puesto. Miren uno de ellos. Dice así: porque cuando erais esclavo del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, o sea, de todas las cosas malas que nosotros hemos hecho. Y la vida en la cual hemos vivido era solamente para muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado. Una de las cosas que Dios ha hecho en nosotros y que debemos vivir en ellas es la libertad del pecado. Somos libres del pecado. Gloria a Dios. Lo otro, entonces no se olviden, primera cosa, libres del pecado. Segunda cosa, ahora Él nos ha constituido siervos de Dios. Somos siervos de Dios. Una tercera cosa que Dios ha hecho, ha puesto delante de nosotros el fruto de la santificación. 3 cosas maravillosas: libres del pecado, siervos de Dios, hijos de Dios, y lo tercero, el fruto de la santificación en nuestras vidas. ¿Qué cosa es santificación? Santificación es apartado de la corrupción. Santificación significa apartado de la iniquidad, apartado del pecado. Eso es santificación. Santificación no es dejar de
O ir a vivir a un cerro por allá para no pecar. No. O vivir en un lugar metido ahí en 4 paredes, que no escuche nada, que no vea nada. Eso no es santificación. Al contrario, eso es perder la vida. Porque a cuánta gente le podemos traer este mensaje de salvación para que ellos también sean libres. ¿Cuántos dicen amén? En el mundo hay miles, millones de seres humanos están esclavos en el pecado. Y nosotros, conociendo el mensaje de libertad, estamos llamados no para escondernos, sino para salir a la luz y decirle a la gente también que Cristo los puede libertar. Y decirle, a mí me libertó, a ti también te va a libertar. Y no solamente eso, dígale, una vez que te liberta, y de repente alguien dice, pero yo no creo que Dios me perdone. Usted, con el testimonio de su vida, usted le dice que Dios liberta del pecado. Y no solamente eso, sino que Dios nos hace siervos de Dios, hijos de Dios. Y como fruto final, la santificación de nuestras vidas. ¿Que se puede vivir una vida santa en esta tierra? Claro que se puede, porque la Biblia lo dice. Y si Dios lo dice, es posible. Como repito, santo es apartarse del mal. Santidad es apartarse del mal, de la corrupción, de lo inicuo, de lo malo, de lo perverso. Entonces, es fácil entonces ser santo. Es fácil entonces vivir una vida de santidad. Solos no podemos, pero con la ayuda de Dios sí. Me aparto. Vienen los amigos y me dicen, vamos al baile. No voy. ¿Ve? Me aparto de ellos. Dejo que ellos se vayan, yo no me voy. Vienen por ahí, pues la Biblia dice, hay gente que se reúne y planifican matar y planifican robar. Eso dice la Biblia. Que se sientan, dice, y ahí planifican hacer el mal, derramar sangre, dice la Biblia. Entonces, si alguien viene con ideas de a pervertir mi vida, le digo, yo no voy para allá. Alguien viene y me dice, mira, hay que hacer este negocio y nos va a ir bien, estafando. No, yo no hago esas cosas, porque Dios me ha libertado de esas cosas. Y ahorita aquí en este mundo, yo no sé solamente si será en Perú, pero en todo el mundo ahorita han aparecido los estafadores. Qué terrible. Hacen mezcla de harina de torta, harina de cualquier harina o algún polvo ahí, lo hacen pastillas y lo venden como medicina, ¿no? Qué increíble. Y preparan pero miles de pastillas para repartir a toda la nación. Pero ¿qué cosa es? Es azúcar molido, es harina molida. Son estafadores, porque están esclavos del pecado, de la estafa, de la mentira. No les importa que alguien se pueda intoxicar y morir. No se mueren del COVID, se mueren intoxicados. Pero no les importa, porque no tienen a Cristo en su vida. No les importa matar a alguien, destruir la vida de alguien. Entonces, de eso sí nos podemos apartar. Por supuesto que alguien me dice, oye, véndeme harina para hacer pastillas para vender. ¿Cómo te voy a vender? Al contrario, lo denuncio, que lo metan preso. Entonces, sí se puede vivir una vida santa, sí se puede vivir una vida limpia, sí se puede vivir una vida apartada del mal. Claro que sí se puede, gloria a Dios. ¿Sabe usted por qué? No solamente porque hemos tomado la decisión, sino que porque Dios honra nuestra decisión. Y tenemos la ayuda completa, escúcheme, la ayuda total y completa de Dios. Dios manda su poder, manda su Espíritu Santo, Dios manda todo a nuestro favor, sus ángeles para que nos protejan, de tal modo que nosotros tenemos ahora la protección de Dios para no pecar. Y que el Dios del cielo nos enseñe a vivir una vida de ese modo. No se olviden, el Señor ha hecho algo muy glorioso en nuestra vida. Nos ha libertado del pecado. Nos ha libertado del pecado. Estamos muertos para el pecado. No vamos a presentar más nuestros cuerpos para la iniquidad, para el pecado. Otro, nos ha hecho hijos de Dios, siervos de Dios. Y lo tercero que ha hecho Dios, y lo va a hacer siempre, es el fruto de la santificación. Por eso en el libro de Apocalipsis dice, el que es santo, santifíquese todavía. No significa que ya completé, ya soy un completo santo. No, mientras estamos en esta vida, vamos a ir constantemente creciendo, perfeccionándonos. Cada vez más santo, cada vez más apartado para el Señor, cada vez más apartado para el Señor. Pasan los años y más apartado para el Señor. Por eso le dije al principio, usted tiene 20 años en el Evangelio, alégrese.
Usted tiene 30 años en el Evangelio, gloria a Dios. Usted tiene 40 años en el Evangelio, excelente. Pero todos los años santifíquese más, gloria a Dios. No permita un retroceso, no permita que su vida se detenga. Y no diga ya hasta acá, esto fue lo máximo, yo realmente estoy ya con tantos años en el Evangelio, yo no peco. No se vaya usted a equivocar, no vaya a ser que usted tome una actitud de suficiencia. No, tenemos que aprender a depender del Señor, tenemos que aprender a depender del Señor en todo tiempo, en toda nuestra vida, para que siempre estemos agradando al Señor. Dios le bendiga. Y nuestros hermanos cantan unas bellas alabanzas de los signarios. Y si usted tiene ahí su signario, por favor cójalo. Vamos a cantar a ese maravilloso Dios que ha logrado para nosotros la libertad. Gloria a Dios. Aquí en el Perú, el próximo año, el año 21, se va a celebrar la independencia del Perú, cumpliendo 200 años. 200 años de independencia, 200 años de libertad, el próximo año, el 28 de julio. Y el Perú se está preparando, pero con esta situación que estamos pasando, ¿cómo lo irán a hacer? Pero el Perú estuvo sometido al poder español durante más de 300 años, ¿no? Y ahora somos libres de un promedio de 200 años libre, gloria a Dios. Pero la iglesia del Señor no vamos a ser libres por 20 años, 200 años, 500 años. Vamos a ser libres por toda la eternidad. Pero para eso tenemos que confiar en el Señor. Pedirle ayuda al Señor. Adelante, hermano, cántenle al Señor. Vamos a abrir vuestro signario. Lo vamos a hacer en la página 110. Solo la sangre. sangre de Jesús nos da perdón. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Vamos a hacer con la página 118. No puede el mundo ser mi hogar. 118. Yo quiero por la angosta andar.
alabando a nuestro Dios y lo vamos a hacer con la página 93, la gloriosa aparición. Día de victoria, el celestial fulgor, cuando Cristo volverá, de glorioso encuentro con mi Salvador, en las nubes Él vendrá, en las nubes Él vendrá, oh qué día que Él será, Cristo el Salvador muy pronto volverá, ya los suyos llevará. Día tan gozoso, día sin igual, cuando Cristo volverá, de este mundo malo nos recogerá a su reino celestial. En las nubes Él vendrá, oh qué día que Él será, Cristo el Salvador muy pronto volverá, ya los suyos llevará. Oye la trompeta que anunciando está la venida de Cristo Oye la trompeta que anunciando está la venida del Señor. Ya no más dolores, ya no más afán, reinará la paz y amor. En las nubes Él vendrá, oh qué día que Él será, Cristo el Salvador muy pronto volverá, ya los suyos llevará. Oye la trompeta que anunciando está Así es. la venida del Señor. Gloria a Dios. Ya no más dolores, ya no más afán, reinará la paz y amor. En las nubes Él vendrá, oh qué día que Él será, Cristo el Salvador muy pronto volverá, ya los suyos llevará. Sí, Señor, te esperamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. En esta vida todo tiene su paga. Gloria a Jesús. Todo. No queda nada sin pagar. Bendito sea el nombre de Jesús. En el reino del Señor también. Por eso el versículo final dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Si es así, hay que tener mucho entendimiento, hay que ser temeroso del Señor, hay que obedecerle al Señor. El Señor dice, no presenten sus cuerpos para el pecado. Dice que no presentemos nuestros cuerpos para la iniquidad. Hagamos eso. Hagamos eso en el nombre de Jesús. Que todo nuestro cuerpo físico y todo nuestro corazón espiritual no presentemos nada de ello para el pecado. Porque no nos olvidemos de este precioso versículo de la palabra del Señor, de esta advertencia del Señor. La paga del pecado es muerte. Gloria a Dios. Y qué bueno fuera solamente la muerte física. Eso lo vamos a pasar todos. Aquí es la muerte espiritual.
¿Y cuál es la muerte espiritual? La muerte espiritual es la separación del hombre de Dios. Dios en su santidad y el hombre que perdió su salvación, que obedeció al pecado, que presentó su cuerpo al pecado, a condenación eterna. No nos olvidemos jamás de eso. No sea una tristeza, sea un aliciente, sea un arma de batalla. La paga del pecado es muerte, por lo tanto no hago pecado. Por lo tanto me alejo de eso. De lo que fuera pequeño, un pecado muy pequeño o un pecado muy grande, igual no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. Luego dice, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte. La paga de servirle al Señor es vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios también nos paga. Y nos paga, pero bien pagados. Imagínese usted, es un pago pero excepcional. Si nosotros le servimos al Señor con toda la integridad de nuestro corazón, Él también nos va a pagar. En esta vida, no se olvide, el Señor nos paga con libertad del pecado. Nos paga con el derecho de que somos hijos de Él. Y en tercer punto, Él nos paga con el fruto de la santificación. En esta vida podemos vivir una vida santificada. Ese es un pago del Señor, gloria a Dios. Y el más valioso, el pago, pero de esos que son puro oro, puro diamantes, es la vida eterna. El pago final es la vida eterna. Escojamos nosotros mejor servirle al Señor con todo nuestro corazón. Pasaremos dificultades, posiblemente, pasaremos muchas cosas en esta vida que son a veces indeseables. Pero si somos fieles al Señor, de todas esas nos librará el Señor y al final nos pagará. Al final nos pagará. Y el pago más glorioso es que nos dará vida eterna. Gloria a Dios. ¿Tendrá precio la vida eterna? Es un precio que no lo podemos ni siquiera imaginar. Es un precio incalculable. Es el precio de la vida de Dios mismo. Porque Cristo es Dios. Y Él murió en la cruz de Calvario para que nosotros tengamos libertad. Para que nosotros tengamos la santificación y para que nosotros tengamos el derecho de ser hijos de Dios. El pago de Jesús es maravilloso. Y Él lo hace con todo amor y Él lo hace con todo cariño. Él no nos entristece, Él no nos avergüenza para nada. Más bien Él está dispuesto a ayudarnos porque sabe que nosotros, como decía ahí Pablo, nuestra debilidad humana, pero que de todas ellas el Señor nos va a librar, de toda tentación, de toda prueba, de todo pecado que quiera tomar posesión de nosotros, lo vamos a reprender en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que Dios nos ayude, Dios nos bendiga. No se olvide, la iglesia del Señor tenemos un pago. ¿O no le gusta que le paguen a usted? A mí sí me gusta que me paguen. Amén. Así que Dios tiene un pago para cada una de sus hijas, para cada uno de sus hijos. No importa los años que tengamos, no importa. Él tiene un pago. Ese pago es fabuloso, hermoso, bello, lindo, sin que nos cueste nada a nosotros, porque Él ya lo compró en la cruz del Calvario. Es la vida eterna. Gloria a Dios. Muchas bendiciones para ustedes. Sean felices en el nombre de Jesús. Manténganse en la santidad del Señor. No se olviden, santidad es apartarse de la corrupción, es apartarse del pecado, es apartarse del mal, es apartarse de la iniquidad, de todo lo malo. Cuando uno se aparta, eso se llama santidad. Gloria a Dios. Eso nos hace ser santos. Y así triunfamos en esta vida sobre el pecado. Nos ponemos en pie, hermanos, o vengan por acá, acompáñenme por favor para orar. Y nosotros creo que desde aquí oramos al Señor y le damos gracias también, ¿verdad, hermanos? Amén. Vamos a decirle al Señor, gracias, Señor, porque nos has hecho santos. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Por ejemplo, la vida nuestra tiene que ser una rendición total a Jesús. Por ejemplo, en los hogares evangélicos es muy difícil que haya malas palabras. No, difícil no, es imposible. Es imposible. No existen malas palabras.
Nosotros vivimos en nuestro hogar ya más de 40 años, ¿verdad? Acá no hay malas palabras, nunca. Y ni siquiera, disculpen que le diga, pero ni siquiera tonto, esas palabras no. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho libres, ¿cuántos dicen amén? Para vivir una vida, pero realmente agradable. Eso le digo, ese dato tan pequeño, pero que tiene que ser así. Nuestra vida tiene que ser lo mejor para el Señor, porque Él ha venido con una vida nueva, y esa vida nueva es eso, nueva, diferente a la del mundo, completamente diferente a la del mundo. Así que Dios le bendiga, vivamos en ese estado de estar apartados para el Señor. Demos gracias al Señor en oración. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias con todo nuestro corazón, Señor, porque tú nos dices que nos consideramos muertos del pecado, y así lo vamos a hacer, Señor. Así le vamos a hacer, Señor. No vamos a dar lugar al enemigo. No vamos a presentar nuestros cuerpos, los miembros de nuestro cuerpo, Señor, para ocasión del pecado. De ninguna manera, Señor. Tú nos has bendecido, nos has ayudado. Tú nos has dicho que somos más que vencedores en el nombre de Jesús. En la cruz del Calvario usted venció la muerte, al diablo y al pecado y al mundo, Señor. Y si usted lo venció, nosotros también lo hemos vencido ya en la cruz del Calvario, Señor. Y más, tú dices que nos ayudarás. Tú has dicho que nos vas a bendecir, Señor Jesús, con tu presencia. Y eso lo vamos a creer todos los días de nuestra vida, Señor. Y eso también vamos a transmitir a nuestros hijos, a nuestra descendencia, amado del Señor, para que nosotros podamos vivir hasta el final de la vida en un estado de santidad. Tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso ayúdanos, Señor, a ser triunfadores siempre. Oh, gracias, Padre, porque al final de servirte en esta tierra, al final de esforzarnos para estar a tu lado constantemente, Señor, tenemos un pago, Señor. Tenemos un pago, y ese pago es la vida eterna para vivir a tu lado por siempre, jamás, Señor. Gracias, Señor, porque tienes ese pago para nosotros, y por qué no, ya tenemos la sara de tu Espíritu Santo, Señor. Ya es más que seguro, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Muchas gracias, Padre, en el nombre maravilloso, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos permita cada día, Señor, morir para el mundo y vivir para Cristo Jesús. Aleluya. Oremos por los amigos y oremos por la iglesia del Señor también en toda la tierra. Señor amado, oramos por nuestros amigos que escucharon tu palabra. Amado Dios, libértalos del pecado, apártalos del pecado, que ellos tomen la decisión, Señor, de alejarse definitivamente de esa vida, Señor, y poder vivir para ti, Señor. Concédeles, oh Dios, la vida eterna y el perdón de sus pecados. Y oramos por toda tu iglesia, de toda la faz de la tierra, Señor, que sean ampliamente bendecidos en victoria, Señor, contra las asechanzas del enemigo y contra el pecado, Señor. En tus manos preciosas quedamos, y también tu iglesia, todos quedamos bajo tu protección. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Cantamos un coro, y con este coro nos despedimos. Do mayor para nuestro músico. Libertad, libertad. Amén. Gloria a Dios. Libertad, libertad, oh qué buena es aquella que da el Salvador. Libertad.
Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Es el primer día de esta semana que estamos juntos. No se olvide, mañana otra vez 2 de la tarde. Pero también use su celular. No se olvide. Comparta este mensaje de todos los días con sus amistades, con sus amigos. Buenas tardes.